Si queremos empezar un poco a hablar de la recuperación después de 2, 3, 4 años de dura crisis, ¿no?, que se gestó en Estados Unidos y que nosotros recibimos mucha influencia. Me gustaría que me hicieran cada uno, y quizás empezamos con don Juan Héctor, sobre cuál es la evaluación que se hace, la evaluación actual que tienen ustedes de la economía, cómo la ven, y tal vez hacer un análisis bien breve de cuáles sectores ven más potenciados y cuáles ven menos potenciados. Siempre tomando en consideraciones esto desde dónde venimos, ¿no? Quizás empezamos con don Juan Héctor. Bueno, yo diría que desde una fase muy prolongada de lento crecimiento, que no se origina en la crisis inmobiliaria ni los subsecuentes eventos que tuvieron lugar, especialmente en 2008. La verdad de las cosas es que el quiebre en la tasa de crecimiento se dio en 1996. Desde entonces el país en promedio escasamente supera el 2% de crecimiento anual. Estaríamos casi, diríamos, estancados en términos de ingreso por habitante. Se dio supuestamente una recuperación en el 2006 o 2007, por información que tenemos es de que se están revisando esas cifras, porque aparentemente, digamos, ameritan revisión, para ponerlo en términos diplomáticos. Lo que estamos viendo hoy en día definitivamente es una consecuencia de problemas estructurales no resueltos. No es un simple incidente económico que El Salvador haya ocupado en los últimos años en el último lugar en América Latina en materia de crecimiento. Se va a dar nuevamente este año, solamente superando a Venezuela, que hay que destacar ese caso, y por supuesto a Haití. Creo que en Centroamérica también hemos estado con políticas que no son las más adecuadas. Vamos a la cola también en el caso centroamericano, y eso debería de llamar la atención, porque si lo fuéramos a contextualizar en el marco de las reformas económicas, El Salvador fue el que más avanzó supuestamente en esta materia. Repito que hay problemas estructurales, el tejido productivo ha sido bastante golpeado. Creo que la dolarización introdujo un lastre muy grande en el potencial de crecimiento del país, y es sintomático que nuevamente estemos fincando el crecimiento de 1% y optimistamente 2.5% en las remesas familiares. Las exportaciones no se condicen con los postulados del modelo que planteó FUSAE hace 25 años, y bueno, también en esta materia estamos rezagados en Centroamérica. Honduras, con un PIB alrededor del 60%, tiene un coeficiente de exportaciones mucho más alto que el de El Salvador. Nicaragua, con un PIB del 45% de El Salvador, un coeficiente de exportación y de apertura en general más alto. Así es que la conclusión es de que algo hemos estado haciendo mal. Indudablemente hay elementos también no asociados a aspectos económicos, de infraestructura, ambiente político, que han determinado esa situación bastante precaria, digamos, de magros resultados en el contexto latinoamericano, y con más, se puede resaltar más, puede ser así, en el caso de Centroamérica, porque somos países más o menos con la misma estructura productiva, los mismos mercados de destino, de abastecimiento, y naturalmente dentro de un esquema de integración económica que nos debería favorecer a todos más o menos en la misma proporción. La economía creció en el orden de 4% en 2007, 2008 ya empieza a sentirse la recesión, cae alrededor de 3%. Yo incluso creo que esas cifras no estaban correctas, eran mayores, porque si uno lo compara con la recaudación tributaria, como lo voy a hacer ahora, con lo que está sucediendo actualmente en esa época, la recaudación tributaria estuvo creciendo mucho más que lo que crece el PIB, y nadie paga voluntariamente más impuestos. Sin embargo, coincido que el crecimiento económico históricamente en los últimos años ha estado en el orden del 2%, como muy bien lo dice Juan Héctor, y eso me preocupa mucho, porque el acuerdo con el Fondo Monetario han puesto tasas de crecimiento extremadamente altas para lo que es histórico, están en el orden de 4%, y dicen, si no se hace la reforma tributaria a profundidad como para llegar a recaudar
17 puntos del PIB, es decir, prácticamente estamos hablando 3,5 puntos más que lo que se está recaudando en este momento. Y si la economía no crece 4%, y uno saca más o menos la mitad de esto, el endeudamiento público podría estar llegando entre 65 hasta un máximo que pone el Fondo Monetario de 72% del PIB, la deuda pública, lo que hace totalmente inviable fiscalmente al país. Y en este momento el crecimiento económico en El Salvador está en el orden de 0% o incluso puede ser negativo si se tienen números verdaderos y ajustados a lo que son el reflejo de los impuestos espejos de la economía, impuestos sobre la renta e impuesto al valor agregado doméstico, excluyendo el IVA que se paga por las importaciones. Este gobierno recibe una situación, una crisis, yo diría, para enfocar el problema que enfrenta este gobierno hay que considerar al menos 3 cosas. El agotamiento de carácter más estructural del modelo o del ordenamiento económico, social de la posguerra, es decir, de los últimos 20 años, me voy a referir a eso. Los efectos de la crisis internacional en esta economía. Y luego, en tercer lugar, ya la forma como este gobierno ha administrado, ha gestionado la crisis. En general se tiende a olvidar la herencia en el debate público, en la discusión actual, entre otras cosas porque no es noticia. Lo primero que tengo que decir entonces es que el modelo que caracterizó, o el ordenamiento, si no nos gusta esa palabra, la posguerra fue un modelo, contrariamente a como se planteó en Fusades y lo planteó Harberger desde la segunda mitad de los 80, que sería un modelo de crecimiento liderado por las exportaciones. El modelo que finalmente se impuso fue un modelo de crecimiento liderado por el consumo y las importaciones. Un modelo de crecimiento decreciente. Un modelo de crecimiento de los déficits macroeconómicos con déficits comerciales crecientes financiados con remesas familiares crecientes. Un modelo donde, como no se hicieron las reformas básicas, mínimas, en términos de contra la evasión, contra la elusión fiscal y contra el contrabando, ni siquiera esas reformas se hicieron. En la medida que el crecimiento va disminuyendo, eso va afectando la recaudación fiscal y por lo tanto, sobre todo en los últimos años, lo que vemos son déficits fiscales mayores financiados por deuda pública. Adicionalmente, entonces, en lo que se refiere a la parte del crecimiento, de un 2,6% del PIB per cápita de promedio en los 90, pasamos a 1,7% de crecimiento del PIB per cápita en la primera década de los años 2000. De un déficit comercial del 10,6% aproximadamente en los 90, pasamos a un 18% de promedio en la década en la primera década del nuevo siglo. Y ya en el año 2008 llegamos al 22% de ese déficit comercial. En lo que respecta al déficit fiscal, comenzamos pasamos de promedios de 1,6, 1,8 a un promedio
creo yo que anduvimos ya en 3 puntos y medio, entre 3 puntos y pico de déficit. Hasta llegar, en lo que respecta a la deuda pública, comenzamos con un 59% al salir de la guerra o allá por el año 91, un poquito antes. Y estamos terminando ya con proyecciones entre el 55 y el 60% de deuda pública 20 años después, si incluimos la deuda previsional. Y en lo que respecta a los salarios, estamos más o menos en los mismos niveles salariales hoy en el 2010 de lo que teníamos en términos reales, que lo que teníamos a principios de los 90. Y la capacidad de crecimiento de la economía está bastante agotada. Ese es el país que recibió el gobierno de Mauricio Funes. Y la responsabilidad fundamental de ese modelo la tienen las autoridades políticas y económicas que forjaron ese modelo en los últimos 20 años. De este tema no se habla suficiente y me parece que es fundamental hacerlo. Este modelo, lo que hicimos fue, en el momento de las grandes transformaciones mundiales, de la revolución científico-tecnológica, de la globalización, de la apertura de los mercados, de la conformación de los grandes bloques económicos, en el modelo de la exacerbación de la competencia, donde se suponía que deberíamos de prepararnos y aprovechar precisamente los recursos de la cooperación internacional y de las remesas familiares crecientes para crear una base productiva y exportadora que nos permitiera insertarnos en las mejores condiciones posibles al mundo global en el marco de la economía centroamericana. Lo que hicimos fue insertarnos al revés, exportando gente y no bienes y servicios. Es decir, un modelo de inserción al revés. Este es el problema fundamental, estructural que confrontamos. El modelo se agotó, o el ordenamiento económico-social de la posguerra se agotó. Esta economía ahora es incapaz de crecer y además ha distribuido limitadamente. Este no es un problema que lo resuelve un gobierno, este es un problema que la sociedad en su conjunto debe enfrentar. Esta sería, dijéramos, mis primeras consideraciones. Luego está el tema de cómo administró este gobierno, cómo los efectos de la crisis en este gobierno, donde es el país ya en los últimos años el país que crecía menos y es el país que más ha sido afectado por los efectos de la crisis internacional, porque por varias vías nos afecta, vía remesas familiares, vía inversiones, vía comercio exterior, etcétera, ¿verdad? Y por otro lado es el país, debido a este ordenamiento económico al que hago referencia, que tiene menos posibilidades, pareciera, de reaccionar frente a la reactivación también económica internacional. Todos estos elementos que he señalado nos reflejan que el problema es muchísimo más serio de lo que se está discutiendo hasta ahora en general en artículos de opinión o en los debates que se tienen, etcétera. El modelo se agotó y tenemos entonces que transformar el modelo en un modelo mucho más competitivo, mucho más productivo, que se inserte de otra manera en el escenario internacional. Esas serían mis primeras consideraciones.